Hoy vamos a procesar un poco de oro a partir de partes de computadora. Muchas partes de computadora están chapadas con una pequeña cantidad de oro, y con un tratamiento químico voy a poder aislarlo. El rendimiento de este esfuerzo depende completamente de qué tan baratos podamos conseguir los químicos y los restos de computadora. Los precios de los químicos son bastante consistentes, pero el costo de las partes puede variar mucho. Idealmente lo mejor es pagar lo menos por el mayor contenido de oro. Pero encontrar buenas ofertas requiere una sorprendente cantidad de conocimiento e investigación. La cantidad de oro en las partes de computadoras varía mucho y depende de muchas cosas, como el fabricante, el año de producción, la pieza en particular, etc. Si de verdad quieres obtener beneficios procesando partes de computadora, tienes que conocer realmente por lo que estás pagando. En lo personal estoy muy lejos de ser un experto en recuperar oro, así que hice algunas malas compras, y verán en el video que no llegué ni de cerca a recuperar mi inversión. En este video las partes de computadora de las que obtendré el oro se conocen como placas de circuito impreso o PCB en inglés. También podríamos obtener oro de procesadores o conectores, pero decidí que solo lo haría con las PCBs. El proceso para casi todas las partes de computadora es exactamente el mismo, por lo que pensé que sería redundante si lo repitiera. En general, hay 3 pasos importantes para recuperar oro de partes de computadora. Lo primero que tenemos que hacer es separar el oro de las placas de circuitos disolviendo el metal chapado. Este paso resulta en una mezcla de escamas de oro y muchos otros desechos, así que el segundo paso es depurar el oro. En este paso, disolvemos el oro selectivamente y quitamos las partes de placas de circuitos, plástico, etc. Las 3 formas principales de disolver oro son usando cianuro, agua regia o una mezcla de blanqueador y ácido clorhídrico. Cuando estaba haciendo este video no tenía cianuro, por eso no lo incluí, pero planeo demostrarlo próximamente. El tercer paso es precipitar el oro de la solución y recuperarlo como polvo de oro. Hay muchas formas de hacer esto, pero voy a usar el método de metabisulfito, porque creo que es de las formas más fáciles y económicas. Después del tercer paso tenemos un cuarto paso opcional, que es fundir el polvo de oro en una pieza sólida. Ok, estos son los 3 químicos que necesitamos para recuperar el oro. Para el paso 1, donde separamos el oro de las placas, necesitamos peróxido de hidrógeno al 3%, ácido clorhídrico concentrado y las partes de computadora. Para el paso 2, donde disolvemos el oro en una solución, vamos a usar ácido clorhídrico, pero existe la opción de usar ácido nítrico o blanqueador, dependiendo de cómo queramos hacerlo. Y en el último paso, donde precipitamos el oro en la solución, usamos nuestro metabisulfito de sodio. Las partes de computadora que usamos aquí son distintas y pueden tener diferentes formas. Para este video decidí procesar por separado las PCBs de otras 2 fuentes para poder comparar el rendimiento que obtenga de cada una de ellas. Al final del video también voy a procesar un poco de oro que me envió un fan llamado Robert Bradbury. De hecho, Robert es quien sugirió que hiciera este video y me envió algo de oro gratis, y quiero darle las gracias. Para empezar con esto, puse el primer lote de placas de computadora en un vaso de precipitados de 1 litro. Antes de meterlas al vaso pesé todo. Me habían dicho que eran como 450 gramos, y de hecho fue un poco más, como 472. Es muy evidente que algunas de las placas son muy largas para el vaso. Voy a cortar algunas. La mayoría de estas piezas largas solo tenían oro en los extremos y nada en el medio, así que simplemente corté las puntas y tiré lo demás. Otras de estas piezas sí tenían oro en todo lo largo. En estos casos las corté a la mitad y conservé todo. Después de cortar unos minutos, la mayoría de las partes quedaron de un tamaño moderado y estaba listo para continuar. Lo que hay que hacer ahora es separar el oro de las placas, y para hacerlo se usa una mezcla de peróxido de hidrógeno y ácido muriático. La proporción típica, que es la que voy a usar, es de 2 partes de ácido muriático por 1 de peróxido de hidrógeno. No es tan importante medir todo exactamente, solo hay que mezclarlas en proporciones aproximadas. Yo quería tener un volumen total de 800 mililitros y vertí alrededor de 250 mililitros de peróxido y luego el resto hasta llegar a 800. Luego vertí la solución de ácido muriático y peróxido en el vaso que contiene las partes de computadora. En cuanto agregué la solución, se puede ver que empieza a cambiar de color y ve un burbujeo. Lo dejé ahí varios minutos y durante aproximadamente 1 hora fue lentamente cambiando a un color verde cada vez más oscuro.
Lo que intento hacer aquí es separar el oro de las placas disolviendo el metal al que está pegado. La mayoría de las placas tienen una capa base de cobre, encima una chapa de níquel y sobre el níquel una chapa de oro. Por sí solo, el ácido muriático no es un oxidante suficientemente fuerte como para reaccionar con el níquel ni el cobre, y es por eso que hay que agregar el peróxido. La reacción ocurre en presencia de un oxidante como el peróxido de hidrógeno o el gas oxígeno y podemos disolver tanto el cobre como el níquel. Incluso en presencia del peróxido de hidrógeno, la reacción es bastante lenta, por lo que generalmente el proceso es dejar que actúen durante una semana, agitando ocasionalmente. Aunque solo han pasado como 2 horas, cuando agito ya se puede ver que se ha separado algo de oro de las placas. Para agregar más oxígeno a la mezcla y mantener las cosas agitadas y mezcladas, podemos utilizar una bomba de aire para acuario. Estas son muy baratas y quizá la pueden conseguir por unos 10 a 20 dólares, pero antes de usarla tienen que hacerle unos ajustes. El burbujeo aquí es un poco fuerte. Lo primero que hice fueron unos cortes en la manguera para intentar que no todo el aire saliera por el extremo, sino que algo saliera también por los lados. Para fijar el tubo al vaso y prevenir que salga volando por todos lados, usé un pedazo grande de cinta. No lo muestro aquí, pero cuando la encendí estaba un poco mejor, pero el flujo de aire todavía era demasiado fuerte. Para limitarlo aún más, usé una abrazadera para apretar la manguera y restringir el flujo. Cuando lo encendí esta vez, el burbujeo era mucho más limpio, y para prevenir salpicaduras cubrí el vaso con plástico autoadherente. Pero es muy importante no cubrir el vaso completamente con el plástico porque le estamos bombeando aire. Luego de una semana debería estar listo, así que quité la bomba de aire y el plástico de encima. Luego vacié el contenido del vaso en un colador normal de cocina. Lavé el vaso unas cuantas veces para sacarle todo el oro y vacié el agua sobre las placas de circuitos. Al ver el vaso que está debajo del colador, se puede ver que hice demasiados lavados con agua. También se pueden ver muchas de las escamas de oro que separé de los PCBs. Por ahora, pongamos esta solución a un lado. A continuación, puse el colador sobre un tazón y lavé manualmente todas las placas con una botella apretable. La finalidad de este paso es remover todas las escamas de oro que aún pueda haber y encontrar las PCBs que aún tengan oro pegado. Todas estas placas que se han lavado completamente se pueden desechar, pero las que aún tienen pueden ser usadas en próximos lotes. En fin, después de lavar durante varios minutos, estaba casi por terminar. Al final, quité el oro de casi todas las placas, y solo quedaron algunas que aún tenían un poco. Una vez que quitamos el colador, se puede ver que quedó una pequeña cantidad de oro al fondo del tazón. Regresando al vaso con nuestras escamas de oro, lo agité para hacer una mezcla uniforme y estaba listo para filtrarse. Puse un filtro de café doble en un embudo de plástico y comencé a filtrar todo. Algunas escamas grandes de oro tienden a irse al fondo del vaso, por eso antes de verter, lo agito bien. Vamos a filtrar unos cuantos litros, así que va a tomar su tiempo. A medida que filmamos cada vez más, se va acumulando una cantidad decente de oro. A estas alturas había filtrado todo el líquido verdoso y había hecho un par de lavados finales para sacar todo el oro. Una vez que vacié todo el líquido y el oro del vaso, cambié el recipiente que estaba debajo del filtro. Cuando cambié el recipiente, empecé a filtrar lo que había lavado en el colador. El agua que estamos filtrando aquí está mucho más limpia, por eso cambié el recipiente. El agua verde que filtramos primero está contaminada con metales y necesita eliminarse adecuadamente. La segunda tanda es prácticamente agua pura y esa simplemente puede vaciarse en el drenaje. Si combinamos las dos, solo estaríamos aumentando la cantidad de residuos que tendríamos que desechar. Al final había pasado todo y usé una botella de lavado para intentar llevar lo más posible del oro al fondo. Lo dejé reposar un rato para que el agua se escurriera y esto fue lo que quedó. Aquí abrí el filtro de papel para mostrar lo que había, y se ve que es un buen pedazo de oro. Aunque el volumen es engañoso y parece mucho más oro del que en realidad hay. Las escamas de oro no se agrupan muy bien, por eso el volumen se ve mayor. Además tiene muchos pedazos de plástico y otras cosas. Moví esto con una espátula para dejar el oro al frente y que ustedes puedan ver lo que ocurre en el siguiente paso.
Lo que hay que hacer ahora es disolver el oro, y hay dos métodos principales para hacerlo. El primero es hacer algo llamado agua regia, y el otro es mezclar ácido clorhídrico con blanqueador. Voy a mostrar primero el método del agua regia. Lo primero que haré es cubrir todo con ácido clorhídrico. El agua regia se hace mezclando ácido clorhídrico con ácido nítrico en una proporción de 3:1. Y como parecía que tenía como 50 mililitros de ácido clorhídrico, aquí agregué 15 mililitros de ácido nítrico. Es importante señalar que mientras estés cerca de la proporción 3:1, está bien. No es necesario que sea súper exacta. Al principio no parecía estar pasando demasiado, pero después de dejarla un rato, agitando de vez en cuando, finalmente se disolvió todo el oro. Mientras esperamos que se disuelva, voy a entrar un poco en detalle de cómo está pasando esto. Si usáramos cualquiera de estos ácidos por sí solos, no harían demasiado. El ácido clorhídrico solo no hace prácticamente nada, pero el ácido nítrico es capaz de oxidar temporalmente una cantidad casi indetectable de oro. La reacción entre el ácido nítrico y el oro es un equilibrio y casi inmediatamente de que se oxida el oro, vuelve a ser oro metálico. Sin embargo, cuando los ácidos se mezclan, se puede disolver el oro fácilmente. Al combinarlos, el ácido nítrico de todas formas va a oxidar muy poco oro, pero esta vez el óxido no se va a revertir en oro metálico. Casi en cuando se forman los iones oro, reaccionan con los iones cloruro del ácido clorhídrico. La reacción entre el oro y el cloruro resulta en la formación de aniones cloroaurato, bastante estables. Al secuestrar los iones oro oxidados, estamos rompiendo el equilibrio original que había entre el oro y el ácido nítrico, y el oro se disuelve lentamente. En una solución ácida, los aniones cloroaurato se unen con un hidrógeno, y esto se conoce como ácido cloroáurico. Este es nuestro producto final en esta reacción y es extremadamente soluble en agua. Una vez que todo el oro se disolvió, nos quedó una bonita solución amarilla. Luego filtré esta solución de oro por un filtro de café. Toda la solución se filtró lentamente y lavé el vaso original con un poco de agua. Luego lavé varias veces el contenido del filtro con agua destilada para intentar obtener la mayor cantidad posible de oro. La solución de oro tiene un ligero color amarillo, así que cuando lo que se filtre sea incoloro, sabremos que hemos terminado de lavar. Al final, cuando parecía que solo se filtraba agua, quité el filtro. Después agregué a la solución de oro una cucharada colmada de metabisulfito de sodio. Este comenzó a reaccionar rápidamente con el ácido nítrico y el ácido clorhídrico para producir gas de dióxido de azufre. Este es un gas irritante muy tóxico. Es extremadamente importante que esto se haga en un área bien ventilada. Parte del dióxido de azufre va a reaccionar con los iones oro disueltos en la solución y se va a producir oro metálico. La reacción no parecía ocurrir inmediatamente, pero después de un momento comenzó a oscurecerse a medida que el oro metálico se precipitaba. Finalmente llegamos a un punto en que la solución dejó de oscurecerse y parecía que todo el oro se había precipitado. Cuando la dejé reposar, el oro debe haberse hundido hasta el fondo. Ahora, al agitarla, todo el oro debería acumularse al centro del matraz, y podemos ver que hay un montoncito de oro negro. Un paso que no mostré fue la prueba de cloruro de estaño, pero voy a mostrarla más tarde en el video. El objetivo básico de esta prueba es asegurarse de que todo el oro se haya precipitado y que no haya restos en la solución. Para separar el oro tenemos que volver a filtrar, pero esta vez usé filtros de papel adecuados y no de café. Descubrí que el oro precipitado era súper fino y los filtros de café no servían mucho para atraparlo. Incluso cuando los filtros de papel eran mucho mejores, aún no eran perfectos y de todas formas pasó una pequeña cantidad de oro. Bueno, por ahora voy a dejar este filtro y regreso en un momento.